Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente por acá. El día de hoy vamos a realizar esta clase complementaria. Vamos a hablar sobre un tema pues muy importante dentro de los temas principales, dentro de los temas básicos o iniciales o fundamentales para nosotros como traders, es entender muy bien lo que significa el lotaje, ¿sí? Esta clase justamente va enfocada en eso, para aquellos traders que van empezando en este camino como tal y que quieran aprender y conocer un poco de las nociones básicas del trading y empezar a dominar poco a poco conceptos y definiciones de esta maravillosa industria. Estas clases complementarias seguro te pueden salvar o esclarecer algunas dudas que tengas. Es una clase bastante práctica, bastante corta, espero y te sirva. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa como tal la palabra lotaje. Eh, ¿Qué es un lote en Forex? ¿Sí? Y cómo calcular su tamaño de operación sin complicarte la vida. Muchas veces nosotros cuando estamos empezando en Forex, seguramente has escuchado o visto en redes sociales o has escuchado a algún amigo trader que te dice, metí 2 lotes en el eurodólar, metí 5 lotes, 10 lotes, 0.01, 0.05 y tú dirás, oye, pero pues ¿qué significa eso? O sea, realmente ¿a qué te refieres? ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto estás arriesgando? ¿A qué te refieres con un lote? Y demás, ¿no? Entonces, para entender esto, vamos a ver realmente qué significa un lotaje, qué es el lote y qué significa. ¿Sí? Hay que entender que esto va correlacionado con otros dos temas que el día de hoy no vamos a ver, pero que sí te voy a explicar un poco de qué significa. Entonces, vamos a entender qué es realmente este lotaje de manera muy sencilla y sin cuestiones pues muy técnicas. ¿Qué es un lote? Hay que recordar que nosotros estamos operando en el mercado de Forex y estamos operando a través de contratos de diferencias o los famosos CFDs. Estos CFDs son contratos. Entonces, cuando nosotros operamos directamente en mercados financieros, cuando queremos hacer una operación o una inversión, el tamaño de esa operación o de esa inversión o movimiento o posición, como quieras llamarlo, va a ser a través de lotajes, de lotes. ¿Sí? Este va a ser el volumen, el tamaño de la operación. Entonces, cuando operas en Forex, literalmente cuando metes una posición de compra o de venta, no es que estés comprando o vendiendo la moneda directamente como cuando cambias dólares a euros en el banco. Lo haces a través de contratos y esos contratos se miden en lotes, ¿sí? Esos CFDs, que son contratos por diferencia, al final un lote significa qué volumen de la divisa como tal estás operando o estás invirtiendo. Ahora bien, un lote estándar equivale a 100,000 unidades de la moneda base. ¿Sí? Recuerda que por ahí siempre en Forex o en mercados financieros encontramos pares de divisas, donde la primera parte de ese par de divisas, las primeras tres letras, equivalen a la moneda base y las segundas tres letras, en este caso de tu par de divisas, equivalen a la divisa secundaria o cotizada. En este caso, cuando tú abres una operación con un lote, estás comprando o vendiendo 100,000 unidades de la divisa base. Entonces, obviamente, tú no necesitas tener 100,000 euros o no vas a comprar 100,000 euros para poder abrir esa operación. Porque aquí viene uno de los temas que en esta clase no te voy a explicar porque ese es tema para otra clase, que es el apalancamiento. El apalancamiento nos va a permitir operar con dinero que no tenemos, pero que sí nos da el poder de operar justamente con mayor o menor cantidad de lotes. Que nuestras operaciones sean mayor en cuanto al lotaje, que tengan un volumen más grande, que podamos operar con un poder de compra o un poder de venta más grande que el dinero que realmente tenemos. Y entonces, por eso es que vamos a poder generar nosotros beneficios en mayor escala, aún teniendo una cantidad de dinero más chica, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, cuando tú operas con un lote en el par euro-dólar, significa que estás comprando o representando 100,000 unidades de la divisa base, que en este caso euro-dólar tenemos que son euros, ¿sí?
Es decir, un lote estándar equivale a 100,000 unidades de la moneda base, que en el euro dólar estamos hablando de que son 100,000 euros. Obviamente, vuelvo y repito, no necesitas tener o comprar estos 100,000 euros para poder abrir esa operación, porque el apalancamiento te permite controlar un monto grande con un capital más pequeño. Ahora bien, el tamaño del lote sí influye directamente en cuánto ganas o cuánto pierdes o cuánto arriesgas, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver justamente en las siguientes diapositivas. Este tamaño de lote tú lo vas a elegir, ¿sí? Es algo que te corresponde a ti y tienes la responsabilidad y la libertad total de elegir el tamaño de tu posición, el volumen de tu posición o el lotaje de tu posición. Existen, como cuando íbamos en la escuela, que veíamos los múltiplos y submúltiplos de las unidades, por ejemplo, cuando veíamos kilogramos, que son unidades de peso, veíamos también los famosos gramos o las toneladas, cuando veíamos por ejemplo, para medir volumen, utilizábamos quizá los metros cúbicos o los mililitros cúbicos, ¿sí? En este caso, para cuando queremos medir agua, también usábamos los litros, los mililitros y demás. Entonces, aquí mismo en mercados financieros también podemos hacer uso de esos múltiplos y submúltiplos y podemos tomar como medida de referencia el lote estándar, ¿sí? El lote estándar, que se escribe mediante 1.00, equivale a 100,000 unidades de la divisa base, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, si yo voy a aplicar hacia arriba, por ejemplo, yo puedo meter dos lotes, que esto equivale a comprar o vender 200,000 unidades de la divisa base. Yo puedo abrir 10 lotes y eso significa que yo voy a abrir 1,000,000 de unidades de la divisa base, ¿vale? Entonces, simplemente esto tómenlo como un punto de referencia. Asimismo, yo puedo tener submúltiplos. Por ejemplo, un mini lote significa 0.010 o 0.10 lotes, que esto equivale a 10,000 unidades de la divisa base. Y si yo bajo todavía más, están los microlotes, que esto es 0.01 lotes o un microlote, que esto equivale a 1,000 unidades de la divisa base. ¿Sí? Tú puedes, como te decía, elegir la cantidad de lotes que quieres operar, ya sea fraccionarios, completos, y tienes la libertad total de elegir el volumen, ¿sí? Por ejemplo, puedes meter 1.57 lotes, 2.81 lotes, 0.85 lotes, etcétera, etcétera, ¿sí? Tú tienes ahí la libertad y la responsabilidad de elegir qué lotaje y qué volumen de la operación vas a elegir. Así que cuando ves que alguien dice abrí 0.01 lotes, en realidad está controlando un contrato pequeño de 1,000 unidades de la divisa base. Esto tiene un significado y tiene una relación directa con el valor monetario que tú le vas a dar al PIB. ¿Sí? Si recordarás, en otra de las clases que tenemos por ahí en el canal, un PIB es la unidad mínima de cambio entre un precio y otro. Y de pronto podemos meter operaciones, ya sean compras o ventas, y nosotros estamos especulando o estamos esperando que esa posición, ya sea si es una compra, que suba de precio, o si es una venta, que baje de precio, y que se mueva X cantidad de pips. Ese pip es la unidad mínima de cambio. Ahora bien, si el precio sube 1, 2, 3, 5, 10, 15, 50, 100 pips o baja X cantidad de pips, realmente cuánto es lo que puedo ganar o cuánto es lo que estoy arriesgando en mis inversiones. Bueno, el lotaje es justamente ese concepto o ese número que va a traducir de alguna manera el riesgo o la ganancia que tú podrías obtener en una operación cuando se mueve X cantidad de pips, ¿sí? En otras palabras, el lotaje define el valor monetario que le vas a dar a cada pip. Un lote, que son, vuelvo y repito, 100,000 unidades de la divisa base, le va a dar el valor monetario de $10 a cada pip que se mueva.
¿sí? Si se mueve 10 pips a favor de la dirección que tú querías y tú abres un lote estándar, entonces simplemente tendrías que multiplicar tus 10 pips por $10 a cada pip y ese va a ser el resultado de tu take profit o de tu stop loss. Más adelante haremos un par de ejercicios para que quede más claro. Asimismo, si tú abres dos lotes, entonces le vas a dar el valor monetario de $20 el pip, ¿sí? Un lote igual a $10, dos lotes igual a $20 el pip. Si tú abres 5 lotes, esto simplemente es $50 el pip, ¿sí? No es más que hacer una multiplicación. Y asimismo, con nuestros submúltiplos, un mini lote, que significa 0.10 lotes, es adjudicarle o darle el valor monetario de $1 a cada pip que se mueva, tanto en positivo como en negativo, ¿vale? Si tú abres un microlote, que es la unidad más pequeña de volumen que podemos utilizar, le estamos dando el valor de 10 centavos de dólar a cada pip que se mueva. Entonces, guárdate esto como referencia, que un lote estándar son $10 el pip. Y hacia abajo, un mini lote equivale a $1 por pip. Un microlote, 10 centavos por pip. Ahora bien, en tu plataforma de MetaTrader 4 o MetaTrader 5, ya sea en el teléfono o en la computadora, tú vas a poder ver estos botones de compra o de venta. Y el número que está en medio es justamente el lotaje o el volumen con el cual se va a abrir tu operación. Entonces aquí es donde tú vas a colocar ese lotaje y le vas a estar dando el valor a cada pip que se mueva. Antes de hacer los ejercicios, me gustaría aclarar un tema que normalmente se pasa por alto, porque se piensa que es muy difícil o complicado, pero considero que es un tema lo suficientemente importante de considerar, porque si nosotros queremos ser realmente traders profesionales, debemos de considerar cada una de las diferentes factores que pueden afectar mis resultados y mis rendimientos. En este caso, regreso un poco a la diapositiva de atrás. Y estos valores de lotaje pudiéramos decir que es de manera idealizada, ¿sí? Que un lote equivale a $10 por pip. Y sí, sí equivale a eso, pero también va a depender de la divisa base y la divisa cotizada que tengamos. Hay que recordar que en el broker, cuando tú abres tu cuenta de inversión, tú haces un depósito y normalmente tu balance y tus ganancias y todas las comisiones y demás que te pudiesen pagar o cobrar o generar, siempre se van a ver reflejadas en dólares, ¿sí? Entonces, esto equivale a dólares, ¿sí? Hay que recordar que el tamaño del lote como tal son 100,000 unidades de la divisa base y lo estamos contrastando contra la divisa cotizada. ¿Sí? Acuérdense de eso. Entonces, ahora, ¿qué es el tick value? Bueno, el tick value es cuánto dinero ganas o pierdes cuando el precio se mueve a favor o en contra. ¿Sí? Muy similar a lo que es el lotaje. Pero el tick value nos va a decir cuánto realmente equivale o vale un lote dependiendo la divisa que tú estés operando. Ahora bien, en algunos pares es fácil, por ejemplo en el eurodólar, cuando operas un lote, como ya lo dijimos, cada pip equivale a $10, porque el dólar está en segundo lugar, es decir, como divisa cotizada. Pero en pares donde el dólar está en primer lugar, es decir, como divisa base, tendríamos que hacer unas cuantas operaciones o unas cuantas conversiones previas a calcular el valor real del lote. Por ejemplo, si vamos a operar nosotros la divisa USD CAD o USD Yen o cualquier otro de los pares que tenga que ver o que tengan como divisa cotizada a un par que no sea el dólar, tendremos que hacer uso de la siguiente fórmula para que nuestros cálculos de riesgo sean lo suficientemente estrictos o reales y no llevarnos sorpresa de que a lo mejor mi operación perdí o gané un poco más o un poco menos de lo que yo había calculado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el tick value?
es bien sencillo. El valor del PIB no es más que dividir un PIB entre el tipo de cambio de esa divisa cotizada, haciendo la conversión siempre a dólares, por el tamaño de contrato. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora mismo me puedo ir a Google y buscar cuál es el tipo de cambio del dólar CAD y veo que es 1.41. Entonces, lo que dice un PIB, vamos a seleccionar entonces cuál es el decimal como tal en donde empiezan a contar los pips en ese par de divisas. En este caso, para la mayoría de los pares de divisas, si recordarás, el pip comienza a contar a partir del cuarto decimal. Entonces ponemos 0.0001, que es un pip. Eso lo divido entre 1.41, que es el tipo de cambio, y lo voy a multiplicar por el tamaño de contrato, que en este caso un lote es igual a 100,000 unidades, por lo que el resultado es de 7.1 dólares por pip. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú metes un lote en una operación en compra en el dólar CAD y se mueve 10 pips a favor, tú vas a ganar 71 dólares. Pero si tú metes ese mismo lote en el euro dólar y se mueve los mismos 10 pips, allá tú vas a ganar 100 dólares. Entonces vas a decir, oye, ¿por qué hay una diferencia? Pues justamente por esto, por el valor del tick value. Hay pares en donde el tipo de cambio puede ser más barato o más caro y de alguna manera nos puede beneficiar o perjudicar. ¿Sí? Es decir, hay pares que son más baratos o que son más caros. Vamos a ver ejemplos prácticos, ¿sí? Para que de manera visual también lo vayas viendo y que puedas entenderlo mejor. Imagina que estás operando el euro dólar y abres una posición ya sea en compra o en venta. Da igual ahorita. Si el precio se mueve 50 pips a tu favor, ¿cuánto dinero estarías ganando? Aquí falta un factor clave que es justamente el lotaje. Bueno, la respuesta depende del lotaje utilizado. Un lote, repito, equivale a 10 dólares el pip. Es decir, si el precio se mueve 50 pips a tu favor y tú le das el valor a cada pip de 10 dólares, entonces 50 por 10, esto equivale a 500 dólares. Ahora bien, un mini lote equivale a $1 el pip, por lo que los mismos 50 pips que tú tuviste a tu beneficio o a tu favor, tú le diste el valor de $1 cada pip, por lo que tú estarías ganando 50 dólares en esa operación. Siguiendo el mismo ejemplo, una operación de un microlote, que esto equivale a 10 centavos de dólar del pip, con los mismos 50 pips de distancia o a tu favor, estarías generando 5 dólares únicamente. Ahora bien, ese valor monetario que tú le estás dando a cada pip puede ser a tu favor o en contra, porque sí puede ser muy atractivo que quizá tú elijas un tamaño de lote mayor con la esperanza de que te pueda generar más beneficios. Pero ten en consideración que si el precio comienza a moverse en tu contra y tú elegiste un lotaje o un tamaño de lote más grande, entonces tú también vas a empezar a perder esa cantidad de dinero. Entonces tienes que tener mucha precaución. Si hacemos un ejemplo, ahora utilizando otro par que no sea el euro dólar, para recordar aquel ejemplo del tick value, entonces vamos a ver que imagina que estás operando GBP con respecto al CAD, es decir, la libra con respecto al dólar canadiense, y abres una posición, ya sea de compra o de venta. Si el precio se mueve otra vez 50 pips a tu favor, ¿cuánto dinero estarías ganando? Primero hay que considerar el valor del tick value, que ya vimos que es pips entre tipo de cambio por la divisa base, ¿sí? Y eso lo dividimos o lo cambiamos como tal a nuestra divisa base, que es dólares. La respuesta nuevamente depende del lotaje utilizado. Un lote equivale a 7.1 dólares por pip. ¿Por qué?
¿Por qué ya no es $10 el pip? Porque ahora tenemos como divisa secundaria o como divisa cotizada al canadiense, que su tipo de cambio es de 0.71 al momento. ¿Sí? Entonces, con el mismo lotaje, estaría ganando $355 y es la misma cantidad de pips que el ejemplo anterior. Vean acá, 10 pips, el dólar, digo 50 pips a tu favor, de a $10 el pip, y acá son 50 pips a tu favor, pero $7.1 el pip. Es decir, el canadiense paga muy barato. Entonces, para que tú quisieras ganar lo equivalente a $500, tendríamos que aumentar el tamaño del lote. Ahorita haremos un ejemplo similar. Con un mini lote significa que le vas a dar el valor de $0.71 a cada pip. Caso contrario, en el eurodólar esto era $1 por pip. Acá son 71 centavos el pip. Y con un microlote estarías arriesgando o dando el valor de 0.07 centavos de dólar el pip. Con lo que en el eurodólar es 10 centavos, acá es 0.07 centavos. Entonces, con un lote, con los mismos 50 pips, aquí estarías ganando 355, 35 o $3.5. Que a diferencia en el eurodólar, estaríamos ganando 50, 500 o $5. Ahora bien, vamos a contrastar esto en nuestra plataforma de MetaTrader, solamente para que quede más claro. Aquí yo tengo abierta la plataforma de MetaTrader y yo tengo, por ejemplo, del lado derecho la divisa de Libra CAD y del lado izquierdo la del euro dólar. Entonces, voy a programar una operación con un lote estándar, ¿sí? Voy a escribir 1 y le voy a dar clic derecho y le voy a dar Sell Limit, y en ese punto ya tengo yo programada una operación. Entonces, a esa operación la voy a modificar y le voy a poner un stop loss. ¿Sí? Vamos a programarla en el precio 1.87. 1.871. 1.87. Y el stop loss lo voy a poner 10 pips por encima. 1.8710. Entonces le voy a dar modificar y ahí está la operación. Entonces ahí yo tengo ya una diferencia de 10 pips. Y observa cómo el beneficio como tal de esa operación equivale a $70. Y en puntos son 100 puntos, que esto equivale a 10 pips. Caso contrario, si yo pongo el mismo lotaje, le doy programar una operación, la modifico y le pongo un stop loss de 10 pips. Por acá el beneficio me va a estar dando $100, ¿sí? Con respecto a los puntos, que son los mismos 100, observa cómo con el mismo lotaje y la misma cantidad de stop loss en un par se arriesga más dinero que en otro. Eso tiene que ver justamente con el valor de los pips. Entonces, regresamos a la diapositiva y vamos a ver lo último para ir cerrando esta sesión. ¿Cómo puedo elegir entonces el lotaje de mis operaciones? Bueno, esto va a depender de muchas cosas y aquí te voy a dar una respuesta que no está correcta ni incorrecta, pero que quizá te pueda ayudar a ti que vas iniciando en el mundo del trading. En pocas palabras, el lotaje va a depender del riesgo que tú quieras asumir, si quieres arriesgar más o menos dinero, ¿sale? Por ejemplo, supón que tienes una cuenta de $1000 y no quieres arriesgar más del 2% por operación. Es decir, el 2% de una cuenta de 1000 es igual a 20. Entonces, yo quiero arriesgar $20. Cuando tú vas a meter una operación, siempre tienes que saber en qué precio quieres entrar, es decir, cuál es tu precio de compra o tu precio de venta. Y ya deberías de saber en dónde va a ir tu stop loss. Si va a ir a qué distancia, a 10, 15, 20, 50, 60 pips, si lo pones por estructura o lo pones en donde sea, tú ya tienes que saber cuál es la cantidad o cuál es el tamaño de tu stop loss en pips. ¿Sí? No es más que una diferencia de precios, precio de entrada y precio de stop loss. La diferencia entre ellos es la cantidad de pips. Ahora bien,
tú vas a arriesgar $20 en X cantidad de pips, que va a ser tu stop loss. Por lo que si yo divido $20 entre 50 pips, esto equivale a $0.40 por pip y esto equivale a 0.04 lotes. ¿Por qué 0.04 lotes? Pues recuerda que un microlote, que es 0.01, equivale a 10 centavos de dólar por pip. Por lo que si yo quiero arriesgar 40 centavos de dólar por pip, entonces va a ser 0.04 aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque recuerda que depende la divisa que tú estés operando. Estos 40 centavos puede ser que tengas que meter 0.06 o 0.03 dependiendo la divisa. Pero si lo normalizamos a que un microlote es igual a 10 centavos, tendríamos que meter 0.04 lotes. Así que si el mercado se va en tu contra, esos 50 pips, tú solamente perderías $20 y no más. ¿Sí? El ejemplo que teníamos por acá, por ejemplo, yo arriesgo o alargo de alguna manera mi stop loss. Observa cómo aquí esta cuenta, tengo un lotaje de 1, es decir, un lote estándar. Si el precio se mueve en mi contra 30 pips, yo estaría arriesgando $300. Si yo quiero arriesgar esos mismos $300, pero en libra CAD, entonces vamos a ver cuántos pips tendría que tener en mi stop loss. Ahí están aproximadamente $300, pero observa cómo allá son 422 puntos, es decir, 42 pips. Entonces vas a hacer una regla de 3 entre cuál es la distancia de tu stop loss, cuál es el riesgo que quieres tener y de esa manera calcular el lotaje que tienes que aplicar. ¿Sí? Y como lo decíamos, considerar el tick value, porque puede ser que tú calcules considerando que son $10 por pip, pero si agarras una divisa que es más barata, pues a lo mejor tu ganancia y tu riesgo puede ser menor si no consideras esto, o puede ser mayor incluso. Ahora bien, como nota casi final, existen múltiples maneras de gestionar tu riesgo y saber qué lotaje usar. Por ejemplo, existe la gestión de riesgo de lote fijo, es decir, que todas tus operaciones lleven el mismo lotaje. Es decir, que todas tus operaciones lleven 0.01 sin distinción, sin considerar stop loss que si es de 15, 20, 50 pips, siempre vas a meter el mismo lote. ¿Sí? Esto es muy fácil para aquellos traders que van iniciando, pero no lleva una gestión de riesgo buena porque a veces tus stop loss van a ser más amplios o más pequeños y lo cual te puede causar pues, que tus ganancias o pérdidas a veces sean mayores o menores. Pero es una gran manera de iniciar. Existe una gestión de riesgo por dinero fijo, es decir, que en todas tus operaciones arriesgues $10. Para eso, tú tienes que calcular forzosamente el tamaño de tu stop loss en pips y asimismo el tamaño de lotaje que le corresponde a cada una de las operaciones. Riesgo dinámico, esto no es más que variar tanto el lotaje como el dinero, es decir, quizá en tu operación 1 arriesgues, no sé, $20 y depende si la ganas o la pierdes, tú quieras arriesgar más o menos dinero que la primera operación. Entonces tú vas a ir haciendo un escalado o un recorte de riesgo para aprovechar las rachas buenas y cortar las rachas malas. Existe otro que se llama martingala, que esto no es más que ir prácticamente subiendo el tamaño de riesgo del lote. Si tu primera operación la metiste con 0.01, la siguiente la vas a meter con 0.02 y luego la siguiente al doble, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64 y así sucesivamente hasta que puedas promediar o que puedas generar una ganancia suficientemente grande para recuperar la pérdida de las últimas operaciones. Esto obviamente es una gestión de riesgo muy agresiva que estamos confiando en que la siguiente operación sea la que me dé la ganancia, pero puede ser que a veces el tamaño del lotaje sea muy grande y eso pueda involucrar un riesgo muy grande para la cuenta. Y por último está el hedging, que no es más que meter operaciones contrarias e ir haciendo promediaciones. ¿Sí? Dedicaremos un video completamente a este tipo de gestiones para entenderlas mejor y saber cuáles se ajustan mejor a ti.
Ahora tú pensarás, oye, pero entonces tengo que hacer muchos cálculos para meter una operación y se puede volver complicado. Pues no realmente, ¿sí? Como todo, al inicio, claro que lleva su práctica. Hay que tener ahí consideraciones, pues un par de cosas. Primero, el balance de tu cuenta, tu perfil de riesgo, con qué te sientes cómodo arriesgando. El tamaño del stop loss, tienes que ser ya muy rápido o muy hábil calculando tamaños de stop loss. Y obviamente también ser muy rápido en el cálculo del lotaje. Puedes tener en consideración también las comisiones que te cobra tu broker a la hora de abrir una operación. Recuerda que hay comisión por lote, el spread, el precio donde estás ejecutando y demás. Entonces hay que ser lo suficientemente rápido, ¿no? Entonces yo te voy a pasar aquí en este video un par de herramientas que te pueden facilitar esto. ¿Sí? Existen herramientas que nos ayudan a realizar el cálculo de manera más práctica, las famosas calculadoras de lotaje. ¿Sí? Te voy a dejar aquí en la descripción un link que te va a redireccionar a esta página que se llama MyFXBook. Dentro de esta página contiene múltiples herramientas que nos ayudan a facilitar nuestro trabajo en el día a día. Nos damos aquí a donde dice inicio, calculadoras de Forex, y nos damos a donde dice calculadora del tamaño de la posición. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir vamos a seleccionar que el par que yo quiero operar es el euro dólar. ¿Sí? Mi cuenta está en dólares. Mi tamaño de mi cuenta, vamos a ponerle $10,000. Quiero arriesgar, no sé, un 2%. O en dinero, vamos a ponerle que yo quiero arriesgar $200. Entonces, mi tamaño de stop loss es de 35 pips. Calcular. ¿Sí? Me voy a regresar también un poco a la diapositiva para ver este ejemplo. ¿Sí? Imagina que tienes una cuenta de $10,000 y quieres arriesgar $200 por trade. El tamaño de tu stop loss es de 35. Entonces, si yo hago esto, básicamente me da un resultado de $200 en una cuenta de 10,000 con un stop loss de 35. Me da un lotaje de 0.57 lotes. Eso es lo que yo tendría que poner en mi MetaTrader, en mi lotaje, en mi volumen. Pero ¿qué pasa si estamos operando, por ejemplo, GBP-CAD? Selecciono la divisa, los mismos parámetros y le doy calcular. Ahora me dice que tengo que meter 0.81 lotes, ¿sí? Es decir, un lotaje mayor para poder arriesgar la misma cantidad de dinero. Entonces, si te das cuenta, aquí el cálculo es prácticamente inmediato y listo. Sin embargo, te voy a pasar también una formulita, la cual te puede ayudar en situaciones más rápidas a calcular ese lotaje. Y esa fórmula no es más que saber el lotaje es equivalente a el riesgo que quiero asumir en dólares. Si quieres arriesgar $10, $20, $30, dividido entre la cantidad de pips de tu stop loss y el resultado de esta división lo vas a dividir entre 10. Por ejemplo, imagina que tienes una cuenta de 10,000, quieres arriesgar $200 y el tamaño de tu stop loss es de 35 pips. Entonces, $200 entre 35 pips entre 10. 200 entre 35, 5.7 dólares el pip. Pero ese no es el lotaje. El lotaje lo divides entre 10 y te da 0.57. Esto es equivalente a que tienes que meter 0.57 lotes. 0.57 lotes equivale a 5.7 dólares por pip. Y si tú multiplicas 5.7 por 35, estos son los $200. ¿Sí? Entonces, espero que te haya servido, que haya quedado claro. Cualquier duda, déjala en los comentarios y te estaremos contestando por ahí con un par de ejemplos y demás. Nos vemos en la siguiente, amigos. Que estén bien. Buen trading. Bye.